Tome su lugar, hermanos. Tome su lugar. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor. Dios les bendiga a todos. Qué bendición poderlos saludar. Me alegra mucho saludarlos. Vamos a meditar unos minutos en la palabra de Dios. Y por favor, les suplico su atención. Amén. No vamos a platicar. Amén. No se vaya a dormir, por favor. Hermano, usted que se duerme, reprenda todo sueño en el nombre de Jesús. Porque ya tengo controlados quienes se duermen. Amén. Acabamos de levantarnos, hermanos, y todavía quieren dormir. Amén. Gloria a Dios. Mire, le aseguro que si se va ahorita a su casa no se va a dormir, ¿verdad? Entonces vamos a prestar atención a la palabra de Dios. He titulado este mensaje: ¿quién es nuestro prójimo? ¿Lo puede decir conmigo? ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Lo puede decir con más ánimo? ¿Quién es nuestro prójimo? En los textos que leímos, hermanos, vemos a un intérprete de la ley que llega a hacerle una pregunta a Jesús, y la Biblia dice que lo hace para probarle. Ahora, el mensaje que Jesús predicaba era un mensaje muy diferente, una prédica muy diferente a la de los líderes religiosos de esa época. Los líderes religiosos acostumbraban predicar acerca de tradiciones, acerca de ritos, acerca de reglas, mientras que el Señor traía un mensaje de esperanza, de salvación, y lo hacía con poder y autoridad. El mensaje de los religiosos era un mensaje que, como el mismo Señor Jesucristo declara, que eran cargas que imponían a la gente, y eran cargas que ni siquiera ellos querían llevar. Pero el mensaje de Jesucristo traía esperanza. El mensaje de Jesucristo traía oportunidad, traía salvación, traía alegría. Y Jesús lo predicaba con poder y autoridad, de tal manera que unos alguaciles que en una ocasión iban a arrestarlo dijeron: nunca hemos oído hablar un hombre como este. Y por tal razón, los líderes religiosos, por envidia, trataban de ridiculizar al Señor, pero nunca tuvieron éxito. Ahora, estos líderes religiosos, hermanos, tenían conocimiento bíblico. Ellos conocían la Biblia. Es más, hermanos, incluso hoy en día hay eruditos religiosos, estudiantes de la Biblia, que le pueden recitar de memoria un capítulo, o mejor dicho, un libro completo de la Biblia. Y esa capacidad tenían estos líderes religiosos. Aunque ellos conocían la Biblia, no entendían las verdades espirituales que ésta contenía, y la razón era la dureza de su corazón. Y por esa razón no podían recibir al Señor Jesucristo. Así que el Señor no perdía tiempo con ellos. El Señor Jesucristo no estaba interesado en debatir con líderes religiosos, con maestros de la ley, con fariseos, saduceos, con escribas. No, Él no estaba interesado en debatir ni predicarles a ellos. Él se dirigía a los pobres, a los necesitados. Amén. Por eso la palabra del Señor ahí en Mateo 21, en el versículo 31 en adelante, dice: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Es decir, el Señor dice: ustedes no quieren creer, yo no voy a perder el tiempo con ustedes. Mire, hermano, no vale la pena estar discutiendo con personas necias, con personas que no quieren saber nada del Señor. Hay personas que son así, bien cuchecas, ¿verdad? Quieren estar ahí en pleitos, alegando, discutiendo. Hermanos, el apóstol Pablo le dice a la iglesia: nosotros no tenemos esa costumbre. Amén. Estar ahí. Entonces Jesús no quería perder el tiempo con los fariseos, con los líderes religiosos, así que Él se aboca al pueblo. Sin embargo, esos religiosos lo andaban siguiendo como moscas, andaban tras de Él. Donde Jesús iba, ahí estaban esos líderes religiosos buscando la manera de ridiculizarlo. Entonces, este intérprete de la ley, dice la Biblia en el versículo 25,
y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, dice la Biblia, maestro, ¿haciendo qué cosa? Y lea bien lo que dice ahí, heredaré la vida eterna. ¿Haciendo qué cosa? Heredaré. Y quiero que subraye la palabra heredar. Heredaré la vida eterna. Y esta era una buena pregunta. Esta es una buena pregunta que alguna vez le hicieron al apóstol Pablo en Listra. ¿Qué haré para ser salvo? Pablo contestó, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es interesante que este intérprete de la ley haga esta pregunta porque es entendible, hermanos. Se asume que él sabía la respuesta, pero él tenía una respuesta basada en su raza, basada en su linaje, basada en su posición. Es decir, él creía que tenía la vida eterna por lo que él era, no por lo que Dios es. Amén. Y es por eso le dije a usted que subrayara ahí la palabra heredar, porque él usa la palabra heredar dándole un derecho legal, ¿verdad? Cuando muere un padre, él deja la herencia a sus hijos. Amén. ¿A quién le deja la herencia? A sus hijos como derecho legal. Sus hijos tienen el derecho de esa herencia. Y este hombre dice, yo tengo el derecho a la vida eterna. Por eso utiliza la palabra heredad. Él se creía con... Se fue la luz. Sí. Sí. Sí ahí está. Sí. Sí tiene. Sí. Bueno, a ver si me voy, en verdad, hermanos. Solo que vamos a jalar un poquito más que. Bueno, aquí nos vamos a quedar plantados, no nos vamos a mover. Entonces el intérprete de la ley, ¿se me pueden dar un poco más de volumen, por favor? El intérprete de la ley dice, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Pero lo está diciendo en un sentido, yo tengo derecho a esa vida eterna. Es mi derecho legal porque yo soy judío. Yo nací en el pueblo de Dios y por eso yo tengo el derecho a la vida eterna. Pero hermanos, nosotros no heredamos la vida eterna. Es un regalo de Dios por gracia. Amén. Yo no sé si usted me está escuchando esta mañana. La vida eterna es un regalo de Dios por gracia. No sé si funciona este micrófono, chicos. Es que este está muy... Me tengo que estar parado en un solo lugar. Ahí está. Y yo me muevo mucho. Sí. Señor, reprenda al diablo esta mañana. La vida eterna, hermanos, no es algo que nosotros merecemos. La vida eterna no es algo que nosotros heredamos. La vida eterna es un regalo que Dios en su sola potestad otorga. Amén. ¿Me está entendiendo usted esta mañana? Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 es un versículo muy conocido. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Amén. El intérprete de la ley dice, yo tengo derecho a la vida eterna, mi heredad. No, nadie. Así de que, hermanos, si usted nació en un hogar cristiano, usted no es salvo porque haya nacido en un hogar cristiano. Usted tiene que aceptar a Cristo. Por eso está aquel dicho que dice, Dios no tiene nietos. Ahora, vamos a ver, hermanos, un ejemplo que el apóstol Pablo pone en Romanos capítulo 9, para que veamos que la salvación es un regalo que Dios otorga.
que nadie se merece, que nadie puede reclamar como derecho, sino que es algo que Dios da a quien Él quiere. Y está muy claro, y Romanos 9:11, mire, Romanos 9:11 en adelante es un texto que a muchos predicadores no les gusta predicar, porque no va de acuerdo a su doctrina. Romanos capítulo 9, versículo 11 al 16 dice, pues no había, ahí está hablando de Jacobo y Esaú, los hijos de Isaac, nietos de Abraham. Pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Versículo 12, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios escogió a Jacob en lugar de Esaú, siendo Esaú el primogénito. Pero Dios escogió a Jacob, y Dios lo escogió antes que nacieran. Y por eso dice Pablo, no había nacido, no había hecho ni bien ni mal, como para decir Dios, porque este hizo bien, él se lo merece. No había hecho bien ni mal, no había hecho obras, cuando Dios ya había escogido a Jacob por sobre Esaú. Y entonces alguien dirá, bueno, hay injusticia en Dios. ¿Por qué Dios escoge de esa manera? Hermanos, nosotros no podemos discutir contra la sabiduría de Dios. Y es por eso que yo me detengo un momento en este punto, hermanos, porque el intérprete de la ley se cree con el derecho a la vida eterna. ¿Cómo puedo heredar? No lo heredamos. Es por gracia. Es un don de Dios. Y por tanto, hermano, si usted es salvo, usted no se puede jactar de nada. Usted no se puede creer mejor que nadie, porque usted no se lo ganó y no se lo merece. Es por la misericordia de Dios. Dele palmas al Señor con todo su corazón. No lo merecemos. Por tal razón es sabio y prudente acudir a Dios por medio de Cristo en una actitud de humillación y clamor de misericordia. Porque no tenemos nada para decirle a Dios, mira mis buenas obras, Dios, mira lo bien que me he portado, mira, Señor, lo bonito que soy, yo merezco la salvación. No, eso no vale. Dice Isaías que nuestras obras delante de Dios son como un trapo de inmundicia. No. ¿Se jacta usted porque usted se porta bien? ¿Porque usted nunca se ha echado un trago? ¿Porque nunca ha ido a mover el esqueleto a una discoteca? ¿Cree usted que por eso es salvo? ¿Porque nunca en sus labios ha salido una mala palabra? ¿Cree usted que por eso es salvo? No, hermano, hay mucha gente que no es salva, que no baila, que no toma y no dice malas palabras. Es por la gracia de Dios. Es por la misericordia de Dios. Y por eso debemos estar sumamente agradecidos con Él. Pero este maestro de la ley considera, según sus enseñanzas, que él tenía derecho a la salvación por su raza. Pero estaba muy equivocado. Y Jesús se lo hace ver. Y mire, hermano, el Señor de una manera magistral, de una manera sencilla, enseña a la gente, incluso respondiendo ellos mismos. Y eso es lo que hace Jesús con este hombre. El Señor Jesucristo conocía su mala intención, así que le hace una contrapregunta
para que él se respondiera a sí mismo y evidenciar su hipocresía. Versículo 26, hablando el Señor Jesús, él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El joven rico en Lucas 18 también le fue a preguntar al Señor Jesucristo cómo ser salvo. Y el joven rico también respondió de la misma manera que respondió este intérprete de la ley. El intérprete de la ley responde correctamente porque, le vuelvo a repetir, ellos conocían la Biblia de pasta a pasta. Y hay, hermanos, en los israelitas, en los judíos, algo que se conoce como el Shema Israel. El Shema Israel es oye Israel, que es el versículo que está en Deuteronomios capítulo 6, versículo 5. Es un versículo muy conocido por los israelitas. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El intérprete de la ley conocía ese versículo, entonces él respondió con ese versículo y también con Levítico 19, 18, que habla sobre el amor del prójimo. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. El intérprete de la ley conocía la Biblia, la conocía muy bien, y cuando Jesús le hace la contrapregunta: ¿cómo está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y el intérprete de la ley inmediatamente responde con Deuteronomio 6:5 y con Levítico 19:18. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Se da cuenta, hermano, que el hombre sabía que la salvación no era por su raza. Él lo sabía y responde: la vida eterna se obtiene amando a Dios y amando al prójimo, no por ser judío, sino por la manifestación del amor de Dios en mi vida. ¿Y cómo expresamos ese amor? Pues teniendo esa expresión de sentimiento hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Vemos, hermanos, que el intérprete de la ley tenía el conocimiento, pero no lo practicaba. 1 Corintios 8:1 dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahora, hermano, yo no estoy en contra del conocimiento. No estoy en contra del conocimiento, porque el mismo Jesús en Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Oseas 4:6 dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No estoy en contra del conocimiento, ni estoy predicando que no tengamos conocimiento. Debemos de tener conocimiento, pero ese conocimiento debemos llevarlo a la práctica. Amén. Ese conocimiento debemos llevarlo a la práctica, porque yo sé que los que están aquí, ustedes que están aquí, más de alguna vez se han topado con alguna persona que no es cristiana, pero le dice: yo conozco la Biblia, ¿verdad? O algún borrachito dice: yo conozco la Biblia. Pues sí la conoce, pero no la practica. ¿De qué le sirve? De nada. Y el amor, hermanos, es el resultado de una vida regenerada, una vida nacida de nuevo. El amor de Dios no es algo que nosotros obtenemos por nosotros mismos. Va incluida en el paquete de la salvación. Y como vimos anteriormente, la salvación es un regalo que Dios da a quien Él quiere. Y en ese paquete de la salvación viene el amor incluido. No es algo que nosotros obtenemos. Pero eso en 1 Juan capítulo 4 versículo 7 dice: amaos, amémonos unos a otros. Porque el amor es ¿de quién? ¿De quién es el amor? Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, ¿qué dice? Es nacido de Dios. ¿Es nacido de quién? Y conoce a Dios.
¿Se da cuenta, hermano? El amor no es lo que cantan las canciones mundanas. El amor no es lo que cantan las canciones mundanas, hermano. Esa es pasión. Esa es lujuria. El amor es Dios. El amor es Dios. De manera que el intérprete de la ley no ignora la Biblia. Y hasta el momento la nación de Israel había tratado de cumplir la ley de Dios, pero había fallado. ¿Por qué? Porque lo hacía sin amor. Y lo hacía sin amor porque necesitamos a Cristo. Cristo es el camino al Padre. Juan capítulo 15, versículo 5, el Señor dice al final: separados de mí, nada podéis hacer. Sin Cristo no podemos hacer nada. Sin Cristo no podemos amar. Sin Cristo no podemos agradar a Dios. Sin Cristo es imposible tratar de cumplir los mandamientos de Dios. Cuando una persona viene al Evangelio pero no entrega su corazón a Cristo y quiere vivir la vida cristiana a su manera, en sus propias fuerzas, va a fracasar, hermano. No se puede. Ese fue el fracaso de Israel, tratar de cumplir la ley en sus propias fuerzas. Eso es lo que el Dios le reclama al pueblo de Israel en Isaías. Dice: ya me tienen hastiados sus sacrificios, ya me tienen hastiada su grosura, ya me tienen hastiados sus holocaustos, yo ya no los soporto, dice Dios. Pero si estamos cumpliendo con la ley, le dice Israel. Sí, pero lo están haciendo de diente a labio, no de corazón. Sin Cristo no podemos hacer, hermanos. De manera que este intérprete de la ley no ignoraba la Biblia, pero estaba imposibilitado de interpretarla correctamente. Su conocimiento estaba cubierto por el velo del orgullo, por el velo de la religiosidad. Conocía la Biblia en teoría, pero no la practicaba. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 3:15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Conocen la Biblia, el religioso conoce la Biblia, tiene mucho conocimiento, pero no lo pone en práctica. Hay un velo, y ese velo es el orgullo. Y cuando el intérprete de la ley le responde a Jesús, como dije a un principio, al Señor no le interesaba ponerse a discutir con ellos. No le interesaba. No le interesaba al Señor entrar en un debate con ellos. Y le dice: Señor, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Le dice el Señor: bueno, ¿cómo dice la ley? ¿Cómo lees? Bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces el Señor le responde en el versículo 28 y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Mire, ahí está. Sí, tienes que hacer eso. Hacerlo y vas a vivir. Vaya, ya estuvo. No entró en discusión. Pero como este intérprete de la ley era cucheco, así como usted puede ver en la Biblia. Amén. No quedó tranquilo. Él quería seguir discutiendo con el Señor, y el Señor le había metido una buena arrastrada con la respuesta que le dio. Versículo 29: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Amén. Y esa es la pregunta que nos hacemos esta mañana: ¿y quién es mi prójimo? ¿Por qué no le pregunta al que tiene a la par: hermano, ¿y quién es mi prójimo? Pregúntele. ¿Y quién es mi prójimo? Esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. El intérprete de la ley conocía la Biblia y respondió correctamente, y sabía que amando a Dios se podía obtener la vida eterna, pero
realmente el intérprete de la ley no sabía quién era su prójimo. Ahora, para los judíos, ¿quién era su prójimo? Para los judíos el prójimo era otro judío. Y mejor si era de su estatus social. Para el intérprete de la ley, su prójimo era otro intérprete de la ley, otro fariseo, otro escriba, un sacerdote. Para ellos eran su prójimo. Pero un samaritano o un gentil como usted y como yo no los consideran su prójimo. Consideran de la misma categoría que un perro, que un gato, que una vaca, que un tecolote. Entonces el Señor Jesús, de una manera magistral, le muestra su grave error con una parábola. Y leamos la parábola, versículo 30-35. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndolo se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. La historia, hermanos, es bastante sencilla. Un hombre fue víctima de ladrones. Posiblemente era un judío que fue víctima de ladrones. Lo despojaron de todos sus bienes, lo golpearon y quedó medio muerto. Este hombre representa a la humanidad que ha sido asaltada, que ha sido despojada de la gloria de Dios por el pecado. Romanos 3:23 nos lo dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre está herido en su alma. Por eso el Señor Jesucristo, cuando se presentó en la sinagoga, Él lee Isaías y dice: yo he venido para vendar a los heridos, para dar vista a los ciegos, para anunciar el año agradable del Señor. El Señor ha venido a sanar no solo nuestro cuerpo, sino que nuestra alma. Porque nosotros estamos, hermanos, lastimados en nuestro espíritu y nuestra alma, golpeados, muertos en delitos y pecados, sin que nadie nos pueda ayudar. Y en la historia pasa un sacerdote y un levita. Primero pasa un sacerdote y después pasa un levita. Tanto el sacerdote como el levita eran ministros del templo. Eran escogidos por Dios para su servicio en el templo. Representan la religión, representan los ritos, representan los cargos, las posiciones, los privilegios. Y hermano, los privilegios, las posiciones en una iglesia son necesarios, ¿verdad? Es necesario que haya pastor, es necesario que haya líderes, es necesario que haya encargados de ministerios, ¿verdad? Son necesarios. Pero sin amor y sin misericordia, esos títulos, esos cargos, esas posiciones no tienen ningún sentido y ningún propósito. Amén. O sea, no se trata entonces de que vamos a quitar los cargos, vamos a quitar los títulos, vamos a quitar la organización de la iglesia y vamos a vivir como los hippies solo en amor. No se trata de eso, hermanos. No, hay que involucrar el amor en la organización de la iglesia, en las posiciones de la iglesia, en el liderazgo de la iglesia, en el servicio de la iglesia, en la alabanza de la iglesia, en la danza de la iglesia, en la predicación en las células familiares de la iglesia. Amén. ¿Está conmigo? Porque 1 Corintios capítulo 13, usted conoce 1 Corintios capítulo 13.
Versículo 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada sois. Y si repartiese todos mis bienes para darle comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Se da cuenta, hermanos, que las buenas obras sin amor no tienen sentido. Los dones espirituales sin amor no tienen sentido. Puede hablar lenguas, puede profetizar, puede predicar, puede tener un conocimiento intelectual increíble, pero sin amor, dice la Biblia, es como que si suena una cacerola en la cocina. Bling, 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 ya, no sirve de nada. Puedes tener la fe, una fe tan tremenda que le dice a una montaña, muévete aquí, pásate para allá, y si no tiene amor, no sirve de nada. Y este sacerdote y este levita vieron al necesitado y no hubo amor en ellos. ¿De qué le servía su posición? ¿De qué le servía su título? Díganme usted, ¿de qué le servía? No los escucho. De nada. Es un sacerdote. Es un apóstol. Es un profeta, un pastor, un evangelista. Sirve de nada sin amor, hermanos. Solo sirve para que ande un carnet que diga que es un apóstol, un profeta, un pastor, un evangelista, un maestro. No sirve de nada. Ahora, en la ley, el sacerdote y el levita no es que tuvieran prohibido tocar un cadáver. No tenían prohibido tocar un cadáver. Lo que sí es que si el sacerdote y el levita tocaban un cadáver, quedaban impuros, incapaces para cumplir su ministerio. Entonces el sacerdote y el levita dijeron, bueno, si este está muerto, me voy a contaminar, entonces no lo puedo tocar. Pero escúcheme, pero sí podían entrar al proceso de purificación. Amén. O sea, tocaron un cadáver, bueno, quedé impuro porque toqué cadáver, no puedo ejercer mi privilegio, pero puedo entrar en un proceso de purificación. O sea, no es que no pudieran tocar un cadáver, es que se contaminaban. Y por eso no querían contaminarse, no querían pasar el proceso de purificación. Preferían mantener las formas religiosas antes de practicar el amor y la misericordia. No se querían ensuciar las manos. Pero el samaritano, hermanos, el samaritano era despreciado por los judíos, por los religiosos. Un hombre sin privilegios, mostró misericordia, fue y ayudó al herido, lo vendó, le dio vino y aceite, lo curó y lo llevó al mesón para que iniciara su proceso de restauración. No tenía nada que perder. Hermanos, el sacerdote y el levita tenían posiciones delante de Dios, pero eso no les servía de nada porque no había amor en ellos. Pero el samaritano, que no tenía ninguna posición, fue agradable delante de los ojos de Dios porque en él había amor. De manera que, para vergüenza de ese intérprete de la ley, el despreciable samaritano estaba cumpliendo la voluntad de Dios sobre el gran sacerdote y el gran levita. Oseas capítulo 6 versículo 6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Hace unos años atrás escuchaba el testimonio de un pastor y me dejó impactado, porque es un pastor a quien Dios lo ha prosperado mucho. Lo ha prosperado mucho en su ministerio. Su ministerio se extiende por toda América, desde el norte hasta el sur.
Y pues por esa misma crecimiento ministerial, pues también viene la bendición económica, ¿verdad? Y este pastor tenía el deseo en su corazón de comprarse un vehículo lujoso, un auto Mercedes-Benz con tapicería de cuero, muy lujoso el vehículo, y el pastor es muy contento con su carro. La tapicería de cuero blanca, imagínense, hermano, blanca, hermoso el vehículo. Y el pastor, muy agradecido con Dios por esa bendición tan grande que Dios le había dado, andaba en su vehículo lujoso en las carreteras de Guatemala. En uno de sus viajes acá por la costa sur, mira a la orilla del camino, hermanos, unos hombres todos sucios, eran cortadores de caña. Estaban pidiendo ayuda porque uno de sus compañeros se había herido la pierna con un machete y estaba sangrando. Le hicieron parada al pastor para que los ayudara. Pero el pastor se puso a pensar en su carro: me lo van a ensuciar. La tapicería blanca, hermosa, y ellos están sucios. ¿Ustedes han visto los cortadores de caña, hermanos? Y más aún el otro sangrando. La sangre en la tapicería, en la alfombra del carro. Pero él pasó de largo. Pero viene el Espíritu Santo y ¡pah!, le mete una flecha en el corazón: vas a pasar de largo. Están viendo que necesitan de tu ayuda y vas a pasar de largo. Señor, pero mi carro me lo van a ensuciar. Pero no pudo resistir al Espíritu Santo. Dio la vuelta y se aparqueó a la orilla de los hombres y le dijo: ¿qué pasó? Necesitamos que lo lleve a un doctor. Se hirió la pierna y está perdiendo mucha sangre. Y le abre la puerta del carro y lo sube y se lo lleva a un hospital. Obviamente, hermano, ese carro quedó súper asqueroso, pero su corazón quedó satisfecho. Y desde entonces el pastor testifica: desde entonces yo no ando deseando cosas lujosas, porque eso me estorba para hacer la obra de Dios. Hermanos, muchas veces nosotros tenemos deseos en nuestro corazón. Y está bien, el salmista nos dice: deleítate asimismo en Jehová y Él concederá las peticiones de su corazón. Pero procure que los deseos de su corazón no sean deseos egoístas, que no sean deseos solo para satisfacerse usted mismo, sino que sean deseos donde usted pueda servir a su prójimo. Ustedes conocieron la limusina. ¿Alguien conoció la limusina? ¿Les suena esa palabra? Para los que no saben, hermanos, Pastor Luis tenía un su pick-up viejo, un pick-up viejo de los años 70, y en ese pick-up venía aquí a la iglesia. Él tenía otros carros, tenía una camionetilla blanca muy bonita, pero él solo andaba en ese pick-up viejo. ¿Sabe por qué? Porque en ese pick-up ponía una banca y traía gente a la iglesia. Y los otros carros ahí se quedaron. Hermanos, que los deseos de nuestro corazón no sean deseos egoístas, sino en el que podamos servir a nuestro prójimo, porque ahí se glorifica a Dios. Vamos a ir finalizando, hermanos, porque tenemos que participar de la mesa del Señor. Versículos 36 y 37 de Lucas 10. ¿Qué pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo.
Nuevamente, hermanos, el Señor deja sin palabras al intérprete de la ley. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es tu prójimo? Un sacerdote y un levita no quisieron ayudar a un herido, pero un samaritano sí quiso ayudarlo y lo llevó al mesón. ¿Quién fue el prójimo? El intérprete de la ley no quería ni siquiera utilizar la palabra samaritano y dijo el que usó de misericordia. Y el Señor le dice, pues sé como un samaritano y haz tú lo mismo. Para un judío ese era un insulto, hermanos, porque ellos odiaban a los samaritanos. ¿Quién es mi prójimo, iglesia? Todo ser humano sin distinción de raza, sin distinción social, sin distinción de sexo, sin distinción de nivel académico. Es toda persona a la que podamos mostrar misericordia, ofreciéndole ayuda para que tenga un encuentro con el Señor. La obra evangelística, hermanos, tenemos que llevarla a cabo a todo el mundo, porque la principal necesidad de todo ser humano es Jesucristo. La principal necesidad de todo ser humano es Jesucristo. Y toda la humanidad está como este hombre que fue asaltado, heridos y necesitados. Y no podemos hacer distinción de personas. Debemos ser misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso, llevando ese mensaje de esperanza y salvación. No sirven de nada los años de cristiano, no sirven de nada los privilegios. Ay, hermano, es que yo ayudo en este ministerio, yo me esfuerzo en ese ministerio. Eso no sirve de nada si no hay amor en nosotros. Hermano, yo ayudo económicamente a un ministerio, yo doy para la obra evangelística, para que misioneros vayan a otros países. Eso no sirve de nada si no hay amor en nosotros, hermanos. Debe haber amor en nosotros. Amor hacia nuestro prójimo. Y si usted siente que le cuesta mucho amar, hermanos, pues hay que venir a Cristo, porque eso no lo obtenemos nosotros por nuestra propia fuerza, lo tenemos a través de Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Necesitas que despierte el amor de Dios en tu vida. Pídeselo a Dios, pídeselo a Él. Miren, hermanos, voy a decir esto no como un reclamo, ni porque me enoja, no, lo voy a decir porque es necesario decirlo, con mucho cariño. Con mucho cariño ahorita lo voy a decir. Ahora ya no me lo puedo poner. Cuando cantamos el coro, yo te amo en el amor del Señor, hay algunos que son huraños, ¿verdad? Vamos a orar para que el Señor les dé ese amor para ir a buscar a su hermano y lo salude, ¿verdad? Con mucho cariño. Amén. No sean huraños. Vaya, abrace a su hermano. Sientes ese amor por su hermano. Yo sé que a veces por nuestro carácter, hermano, porque yo soy así, yo soy un poco tímido, aunque usted no lo crea. Pero cuando hay amor en nosotros, hermanos, lo vamos a expresar con todo nuestro corazón. Amén. Amén. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor esta mañana.